Vamos a comenzar. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 10, es donde nos quedamos. Les comentaba la semana pasada que esta semana íbamos a hablar un poquito acerca del Día del Señor. Escatología, en términos teológicos, es el estudio de las profecías. ¿Sí? El estudio de las profecías a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Escatología es lo que Dios dice que va a suceder, es el estudio de lo que Dios dice que va a suceder. Entonces, este capítulo pues, nos trae bastante de qué hablar al respecto. ¿Y esto por qué? Porque como cristianos, nosotros, ¿se acuerdan cuando estuvimos estudiando en 1 Corintios capítulo 15, si no me equivoco? La resurrección de Jesús. Estuvimos hablando de que si nosotros no creemos en la resurrección de Jesús, vana es nuestra fe, ¿no? No hay un motivo en el que nos tengamos que estar reuniendo. No hay algo para lo que tengamos que estar aquí cantando, estudiando la palabra, no sé, caminando en santificación. Bueno, que eso no es de nuestra parte, es del Espíritu dentro de nosotros. Pero si Cristo no resucitó, entonces nada de esto tiene sentido. Nada de esto tiene sentido. ¿Se acuerdan cuando lo estudiamos? Y veíamos algunas teorías locas que inventan los hombres al respecto para tratar de negar que Cristo sí resucitó. Pero bueno, Jesús sí resucitó. Jesús resucitó. Y toda la evidencia apunta a esto. Y más que la evidencia, su palabra. ¿Por qué? Porque somos personas de fe en el Señor. Entonces, si el Señor resucitó, como Él dijo que lo haría desde mucho tiempo atrás, significa entonces que los que son de Él, los que creen, resucitaremos juntamente con Él. Él es las primicias, Él es el primogénito de entre los muertos, para que nosotros vayamos detrás de Él. Pero si nosotros no creemos realmente esto, pues en realidad no hay alguna esperanza. No hay algo que nos haga sostenernos en cada día. A veces creemos que lo material o situaciones terrenales nos pueden hacer sentir tan bien que de ahí podemos agarrarnos para sostenernos siempre, para ayudarnos en esos malos ratos. Pero sabemos que esas cosas pasan y junto con eso decaemos nosotros. Sin embargo, cuando estamos aferrados a las promesas de Dios, aunque lleguen problemas complicados y difíciles y que en verdad nos hagan sentir mal, aún así estamos firmes y permaneciendo en el Señor. El ánimo no decae, porque la esperanza no se va, porque las promesas siguen siendo las mismas. Entonces, hablando acerca de la resurrección, es una promesa para nosotros en el futuro, algo que sucedió con Cristo en el pasado, es una promesa para nosotros en el futuro, que como Él resucitó y como Él fue glorificado, así nosotros de la misma manera va a suceder igual, exactamente igual. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 18. Vamos a comenzar con el versículo 10. Perdonen mi ceguera. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Vamos a quedarnos en ahí. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ustedes imagínense esta situación, ¿ok? Están con su familia en casa, entonces no tienen ni idea de esto. Una persona ha decidido que va a meterse a su hogar y va a robarles sus bienes. Un ladrón profesional ha planeado durante semanas, durante meses, cómo le va a hacer para entrar y para robarles, sin que ustedes se den cuenta, ¿no? De preferencia. Entonces, el ladrón marca una fecha y dice tal día. ¿Por qué? Porque ya los estudian, ¿no? Entran y salen a esta hora, se van a dormir a esta hora, este día sí están, este día no están, hace sus planes. Marca el día, entonces ustedes como, no sé, como familia están ahí en la casa, no tienen idea que un ladrón está acechándolos. Tienen un día normal, hacen sus cosas, van al trabajo, van a la escuela, desayunan, comen, a lo mejor cenan juntos, ven una película y después se van a dormir. Sin tener la menor idea de que están a punto de quitarles bienes. Están a punto de que un extraño entre. De la misma manera será el día del Señor. La venida del día del Señor será como un ladrón. Pero vamos a profundizar un poquito más al respecto. Esto es así para los incrédulos.
Cuando la palabra dice que su día vendrá como un ladrón en la noche, esto se refiere para los incrédulos, mas no para los hijos de Dios. El incrédulo es como esa familia que ignora que está por ser robada. Ellos despertarán y ya no van a estar esos bienes que tenían al día anterior. Van a despertar, van a salir de sus habitaciones y van a decir, caray, nos falta una tele, nos falta esto, nos falta un celular, nos falta aquello. ¿Qué pasó? Alguien entró a robarnos, no nos dimos cuenta. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿No? Son las preguntas que se van a estar haciendo. ¿Qué pasó? A ver, es que alguien me explique qué sucedió. Si nosotros estamos aquí bien, las puertas cerradas, tal, es una calle segura, ¿qué pasó? ¿Cómo es que alguien entró y nos quitó todo esto? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 4 al 10. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Mas vosotros, hermanos, ¿quiénes son? Esos hermanos, esos cristianos que velan, esos cristianos que son sobrios, entendidos en la Escritura. El Señor sí, el día del Señor sí va a venir como un ladrón en la noche, una cosa inesperada. ¿Inesperada para quiénes? Para los incrédulos. Sin embargo, todos los hijos de Dios, todo el tiempo estamos esperando la venida de nuestro Señor. A cualquier cristiano que tú le preguntes, ¿tú crees que Jesucristo puede regresar? No sé, hoy, mañana, en una semana. Seguramente te va a contestar que sí. El día del Señor. Vamos a hablar un poquito de esto. Quería tocar el tema porque es importante para nuestro estilo de vida y más porque convivimos con cristianos que se congregan en otros lugares, que crecieron en otros lugares, que a lo mejor de alguna manera recibieron doctrinas secundarias diferentes a la que nosotros. Desde que yo era mucho más joven, que yo iba a la iglesia y empezaban a predicar acerca de la venida de Jesucristo, que la venida de Jesucristo iba a ser muy pronto. Normalmente en las prédicas o yo no ponía atención o no sé si lo enseñaban en ese momento, pero no hablaban acerca de las señales que precederían la venida del Señor. Esas señales que marcarían que el tiempo estaba así al límite, próximo a que Jesús regresara. Ya no como redentor, ¿no? sino como juez. Pero sí sabía que la venida del Señor estaba próxima. No había duda de eso. Desde el momento que lo escuché, yo dije, ok, la venida del Señor está próxima. Claro que como cualquier otra generación pasada a nosotros, puede llegar a decir, no, pues es que eso lo han predicado desde que yo era niño, ¿no? Y desde que mi papá y mi abuelo han predicado que la venida del Señor está próxima. Primero porque antes de comenzar con lo del día del Señor, ¿por qué ese debe ser nuestro estilo de vida como hijos de Dios? Totalmente, ya lo habíamos hablado, ¿se acuerdan que les daba un ejemplo de un maestro y un estudiante? Normalmente, ¿qué pasa en un salón de clases? Cuando un maestro le dice a sus estudiantes, va a haber examen el día tal, ¿no? ¿Qué hacen estos estudiantes? La mayoría, o al menos en nuestra cultura, estudian un día antes, una noche antes, una hora antes del examen. ¿Por qué? Porque saben que el examen va a ser tal día, ¿no? Pero ¿qué hace un maestro cuando llega a decir a su salón? Va a haber examen sorpresa, quién sabe cuándo, y va a estar bien difícil, ¿no? Pues siempre va a haber los que de plano no van a estudiar nada, ¿no? Y otros que a lo mejor ya con las hojas van a abrir el cuaderno y van a tratar ahí de que se les pegue lo que pueda. Pero va a haber más que van a decir, ok, no tengo idea de cuándo va a ser este examen, no tengo idea de si va a ser a tal hora o si me va a agarrar desprevenido, entonces ¿qué hago? Pues voy a estudiar, ¿no? Para estar preparado. Bueno, esto nada más es a manera de ejemplo en cómo el día del Señor se va a manifestar. ¿Y qué tipo de personas son las que van a estar cuando ese día del Señor se manifieste? Esos que dijeron,
tengo tiempo. Han pasado muchos años desde que Jesucristo subió y dijo que iba a volver. Y no pasa nada, como que todo está muy igual. ¿Se acuerdan cuando veíamos los versículos anteriores de la semana pasada? Todo está muy igual, esos burladores, ¿no? Como, no hay mucho cambio. Tengo tiempo, yo sé que me puedo arrepentir, yo sé que puedo dejar esto después. Yo sé que puedo cambiar después. Ok, para entrar respecto a lo del Día del Señor, no hay que ser dogmáticos en cuanto a las diferentes doctrinas secundarias que hay. Con dogmáticos me refiero a esta enseñanza es. Y si tú no crees esta enseñanza, entonces seguramente no eres cristiano, o no sabes, o eres un ignorante, ¿no? O siempre con una postura de tratar de pisotear a alguien que tiene un pensamiento diferente en cuanto a un tema en específico. Ya habíamos hablado antes que existen doctrinas primarias, que son las más importantes, y doctrinas secundarias. Las doctrinas primarias, en este caso, ¿cuál sería? La salvación por fe, por gracia, la santificación, el fruto espiritual que manifiesta a alguien que se ha arrepentido. No hay doctrina que pueda decir, oye, esto no es así. No, de ninguna manera, al contrario, esas son blasfemias, son herejías. Es anatema el que predica cosas diferentes a estas. ¿Por qué? Porque Jesucristo es suficiente. Él murió en la cruz una vez y para siempre. Y todo aquel que en Él crea es salvo y ya está. No tiene que hacer obras, no tiene que vestirse de una manera, no tiene que portar cosas materiales o dar dinero o esto, aquello, hacer cosas. No. Solamente creer y eso es suficiente. Y el que predique algo diferente sea anatema, sea maldito por Dios. Sin embargo, hay doctrinas secundarias, doctrinas, al menos como lo que vamos a ver hoy, escatológicas. ¿En cuanto a qué? Algunos creen que el arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación, porque va a haber una gran tribulación, Mateo 24-21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Va a ser una cosa tremenda, el día de la ira del Señor. Dice Joel que es un día terrible, ¿quién podrá soportarlo? Algunos creen que el arrebatamiento va a ser antes de esa gran tribulación, otros que va a ser durante esa gran tribulación, otros que va a ser después de esa gran tribulación, otros creen que ya estamos viviendo en el milenio y que después de la gran tribulación vamos a ser arrebatados y en un instante vamos a descender con el Señor en la tierra, ¿ok? Hay posturas diferentes al respecto. Este no es motivo para que como hijos de Dios nos peleemos y para que haya división alguna. ¿Por qué? Porque esto no tiene influencia en tu salvación. Ninguna. Tú eres salvo por Cristo Jesús. Y ya, tú no eres salvo porque crees en el pretribulacionismo, que es antes de la tribulación, o en el postribulacionismo, o porque eres amilenialista. Tú no eres salvo por eso, tú eres salvo por Cristo Jesús y que nos quede claro a todos, ¿ok? No debe de haber de alguna manera división por tener pensamientos diferentes al respecto. Pero eso no nos quita la responsabilidad de profundizar en las Escrituras. ¿Sí? Ok, mi hermano piensa diferente que yo, mi hermana piensa diferente que yo. Aún así, yo tengo que seguir escudriñando, yo tengo que seguir estudiando, yo tengo que seguir meditando en las Escrituras. ¿Por qué? Porque es mi naturaleza como hijo de Dios, querer estas cosas, crecer en madurez espiritual, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como les comentaba, algunos creen que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación, otros que será después, otros que será durante, y otros que, como les decía, ya vivimos en el milenio y después seremos arrebatados. Bueno, de manera personal, en la que menos estoy de acuerdo es con los que creen que ya vivimos en el milenio, ¿no? Y después de la tribulación seremos arrebatados. ¿Por qué no creo esto? Porque el Apocalipsis dice que durante el milenio Satanás es atado para que no pueda confundir más a las naciones. Entonces díganme ustedes, no sé, ¿pueden ver que Satanás no está confundiendo a naciones ahorita? Pues no, de hecho es lo que más hace hoy en día. Entonces yo no creo que estemos en el milenio. Por esa sencilla razón, no, pero si los hermanos lo creen, pues, bueno, entonces hay que seguir orando unos por otros y dando chance para que crezcamos como cuerpo de Cristo que somos. Mi postura personal al respecto, y quiero compartírselo a ustedes para que sean sabios en discernir qué es lo que ustedes creen. Obviamente lo que ustedes creen lo van a definir
de acuerdo a su fe, de acuerdo a su madurez espiritual. ¿Sí? Si alguien escucha la postura de alguien, pero no lee la Biblia, pero no ora, no tiene intimidad con Dios y dice, yo creo eso, nada más porque escuchó al que estaba hablando, entonces algo está muy mal, porque no podemos hacer este tipo de cosas. Todo lo que nosotros recibimos tenemos que pasarlo a través de la Escritura, a través del filtro de la palabra de Dios. Entonces, estuve estudiando, estuve leyendo muchísimo, estuve escuchando muchos predicadores, muchos pastores, muchos teólogos, muchos libros, que estuve tratando de ver una postura que fuera lo más bíblico posible. No que me convenciera más, sino que fuera lo más bíblico posible. Entonces lo que les puedo compartir en este momento es que no tengo una postura aterrizada en el momento. Hay varias razones, ahorita se las voy a dar. Trataré de ser breve con la explicación de esta ausencia de postura que tengo en el momento, pero antes quiero que seamos maduros y que seamos conscientes, ¿ok? No se trata el enfoque acerca de buscar posturas y decir yo me hago este lado o yo me hago este otro lado, y si tú no estás de acuerdo conmigo, entonces yo no quiero nada contigo. No se trata de eso, no hay que perder el enfoque. El enfoque siempre es y debe ser Cristo Jesús y un fruto espiritual. Ese debe ser tu enfoque como hijo de Dios siempre, en todo momento. Bueno, hay que hacer evidentes algunos hechos al respecto, ¿ok? Al respecto del día del Señor, al respecto de la venida del día del Señor. El primero, habrá un arrebatamiento del pueblo de Dios. Ese es un hecho, habrá un arrebatamiento del pueblo de Dios, ¿ok? Para los que dicen que no habrá rapto porque no viene escrito en la Biblia, pues es lo mismo que arrebatamiento, y ya está, no nos metamos en broncas. El segundo hecho, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, como relámpago que sale del occidente hasta el oriente. Sí vendrá de esta manera, será inesperado para el mundo. Habrá una gran y terrible tribulación, hecho número 3. Sí va a suceder, ¿ok? Estos 3 hechos son los hechos, son promesas de lo que va a suceder. Dios lo va a cumplir. Habrá un arrebatamiento, la venida del Señor, que es inminente, será sorpresiva, y habrá una gran tribulación, un día terrible para la humanidad, para el planeta. El cuestionamiento entonces sería, ¿cuándo van a suceder estas cosas, no? Bueno, porque aún no tengo una postura firme establecida en esto, les voy a compartir. Primera Tesalonicenses 4, 14 al 17. Dice, 1 Tesalonicenses 4, 14 al 17, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Estos versículos mencionan que seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, ¿ok? Entonces, punto número 1, porque he escuchado acerca de, dentro de todas estas posturas, que la venida del Señor se divide en dos veces, ¿no? En 2 partes. Y una parte es el arrebatamiento antes de la tribulación, que es, digamos, la venida del Señor partida a la mitad, donde Él viene primero por sus escogidos, por su iglesia, y luego pasa el periodo de la tribulación, y luego Él desciende con sus santos, con su iglesia, cuando ya estuvieron con Él allá en las bodas del Cordero, a la tierra. Yo no creo que la venida del Señor venga en 2 partes, o sea, que venga en 2 momentos, que estén separados o divididos en 2 momentos. No quiero sonar impertinente o algo por el estilo, pero tampoco quiero estar cerrado a la revelación. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver al respecto que en los últimos tiempos la generación que esté por recibir ese día va a ser capaz, hablando de los creyentes, de discernir los tiempos para saber que el Señor está cerca, ¿ok?
Entonces, este versículo nos está diciendo que la iglesia, el pueblo de Dios, primero los creyentes muertos van a resucitar. Eso es lo primero, ¿ok? Y después los que están vivos juntos van a subir, vamos a subir, vamos a recibir al Señor en el aire, ¿ok? Y luego vamos a continuar ahí mismo en Primera de Tesalonicenses. Ay, ya me moví acá. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación, tal como es mencionado en Romanos 5:9, que dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ok, entonces, según estos versículos, nosotros podemos ver que como cuerpo de Dios, como cuerpo de Cristo, como iglesia, nosotros estamos reservados, apartados de la ira de Dios, ¿ok? La ira de Dios no está programada para nosotros. Por eso Jesús la vivió por nosotros, para que nosotros no tuviéramos que soportar esa ira, que sí nos merecemos, ¿verdad? Pero la sangre del Cordero nos limpia, nos hace justos, nos justifica. No tenemos que atravesar eso. Y la palabra de Dios nos dice: a ustedes la ira no nada que ver, ustedes no tienen nada que ver con esa ira. Ustedes no van a participar de esa ira, mis hijos, los creyentes. Entonces estos versículos nos dicen que estamos apartados de esto, ¿ok? Estamos reconciliados, seremos salvos por su vida, por la vida de Jesucristo. Entonces aquí hay que hacer una pausa. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué es esta gran tribulación? Esta gran tribulación manifiesta la ira de Dios para los hombres. Estuve leyendo también y algunas personas dicen: no, es que la gran tribulación no es la ira de Dios. La gran tribulación es el pecado del hombre expresado con violencia, con maldad, con perversidad a los hombres. Pero si nosotros vamos al Antiguo Testamento y vemos los juicios de Dios, cuando el Señor refleja su ira a la humanidad, Él lleva destrucción a través de ejércitos, a través de fuego en el cielo, a través de una inundación planetaria. Entonces, hay destrucción en la humanidad a través de guerras, a través de matanzas horribles, nación contra nación, y ahí se están manifestando los juicios de Dios. Si la gran tribulación es el desencadenamiento progresivo de la ira de Dios para con la humanidad, entonces, si nosotros estamos apartados de la ira, no tenemos relación con la gran tribulación. Por lo tanto, viéndolo desde esta manera, seremos arrebatados antes de la gran tribulación. Estamos analizando las perspectivas que les comentaba ahorita, ¿ok? Ahorita más adelante vamos a concluir un poquito más. Trataré de poder concluir lo mejor que puedan. Quisiera presentarme delante de ustedes con una postura y decirles: miren, esto es y ya está, ¿no? Aquí lo dice y está perfecto y listo, crean esto. Pero a mí me falta muchísimo por comprender. Tal vez en algunos años podamos juntos llegar a comentar. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Estamos de acuerdo en que Dios dice esto al respecto? Por lo pronto estamos analizando esto, ¿ok? Entonces, si la gran tribulación es la manifestación de la ira de Dios, entonces nosotros estamos aparte. Nosotros nada tenemos que ver con esa ira de Dios. Ojo, una cosa es la ira de Dios y otra cosa es la persecución que los cristianos sufren por el pecado de otras personas. Una cosa es que la ira de Dios descienda en tu vida en ese momento, en el día del Señor, por tu incredulidad, por tu inconstancia, por no depender de las Escrituras. Y otra cosa es que, como hijo de Dios, seas perseguido por los incrédulos aquí. Ellos, como siervos de Satanás, quieran quitarte la vida porque eres un hijo de Dios y manifiestas que eres un hijo de Dios. Son cosas diferentes. Eso no es ira de Dios. Eso es, ahora sí, como les decía ahorita, la consecuencia de la pecaminosidad del corazón de las demás personas. Porque ahorita no hay mucha persecución, que digamos, que te rechacen en la escuela, en el trabajo, que te hagan caras, que te saquen de círculos sociales, no sé, de amistad,
que no te acepten en algún lugar, que no quieran que estés en algún lugar predicando, cantando. Eso es consecuencia del corazón endurecido de esas personas que rechazan a nuestro Señor. Y como lo dice el Señor, no nos rechazan ustedes, me rechazan a mí. Entonces, esa persecución en sus diferentes niveles es persecución por el endurecimiento en el corazón de los demás, en el corazón de los incrédulos, ¿ok? Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta palabra está dirigida específicamente a una iglesia en un tiempo específico en donde Juan, que es el autor de Apocalipsis, estaba viviendo. Entonces era una iglesia que estaba recibiendo este mensaje de parte de Dios, en donde el Señor le decía, permanezcan y los voy a guardar de la prueba que va a venir. Porque sabemos ahora que a lo largo de los periodos en el pasado, la iglesia fue perseguida. No todo el tiempo, pero sí durante periodos. Y esos periodos eran cosas feas en verdad. La forma en la que siempre han asesinado a los cristianos. Y no hablo de la iglesia católica romana que obligó a todos a ser cristianos, no. De los verdaderos cristianos. A esos, a los que han matado, han sido cosas muy horribles. No a todos los han matado, pero a los que sí, es de verdad, ni ganas de mencionar. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, está hablando de los 24 ancianos que menciona el Apocalipsis, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí hay un gran debate que me quebré la cabeza viendo a las personas cómo se peleaban. En verdad se peleaban por esto. Los 24 ancianos, bueno, la Biblia no especifica quiénes son esos 24 ancianos. Unos dicen que son las 12 tribus de Israel y otros y los otros 12 que son los 12 apóstoles, ¿no? Representando la iglesia, representando a los creyentes a través del tiempo. Otros dicen que es ¿cómo se dice? Los sacerdotes, los 24,000 sacerdotes que se rotaban al año para ministrar al Señor. 24 sacerdotes se rotaban dos por año, me parece. Entonces dicen, pues son 24 sacerdotes, a lo mejor son los sacerdotes que tienen que ver con los 24 ancianos que están cantando este cántico nuevo. O llega a leer otro que dice que son, me pareció el más descabellado, que dice que son 24 reyes de Israel. Y da la lista de los reyes. El problema es que cuando menciona estos 24 reyes que tienen en común, que al final cuando fallecen dice, y fueron a dormir con sus padres. Son 24 los que nada más dicen esto. Entonces, no, pues que son estos los reyes. La cosa es que en la lista hay reyes que fueron malvados, que fueron aborrecidos por Dios, que hicieron cosas que desviaron a Israel a idolatría. Entonces es imposible que sean estos reyes también parte de esos 24 ancianos. ¿Por qué estamos repitiendo tanto esto? ¿Por qué? Porque si estos 24 ancianos es representación de la iglesia, representación de los redimidos del Señor, entonces ellos están antes de que el Cordero abra los sellos. Y los sellos representan el juicio de Dios sobre la tierra. Significa que ya están en la presencia de Dios, en tronos, en vestiduras blancas, con coronas, antes de que ese juicio llegue a la tierra. Entonces esto apoyaría también la postura del arrebatamiento antes de la gran tribulación. Ya los santos de Dios, si lo vemos de esa manera, la iglesia escogida desde antes de la fundación del mundo se encuentra en presencia de Dios mientras adoran con cánticos de redención. Unos dicen que son ángeles, ¿no? Que son seres espirituales, pero los seres espirituales estos no son redimidos. Los ángeles no son redimidos, no se sientan en tronos y no llevan coronas. Y observan cómo el Cordero abre los sellos para llevar su juicio sobre la tierra. Si es que la interpretación representa a esos 24 ancianos como los redimidos del Señor, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Porque no es específico. Estos 24 ancianos no dice quiénes son estos 24 ancianos. Otros dicen que si son los apóstoles, entonces, ¿por qué Juan, que estaba ahí, no se dio cuenta que eran sus consiervos, ¿no? Que ahí estaba Mateo, que ahí estaba Pedro, que ahí estaba Santiago. ¿Cómo no se dio cuenta? ¿Cómo dijo, no, pues es que son ellos, y lo escribió? Y luego ya unos dicen que no, es que no se dio cuenta porque no le fue revelado en aquel momento. Otros dicen que el anciano que se le acercaba a darle información a Juan en esa revelación,
Era Juan mismo del futuro explicándole las cosas, ¿no? Y ya empiezan acá con un chorro de cosas bien locas. No hay que desviarnos del punto principal. ¿Se acuerdan antes de que empezamos a hablar de esto? El enfoque, ¿cuál es? Jesucristo. Jesucristo y el fruto espiritual que tú demuestras con tu vida si te has arrepentido. Vamos a continuar. Juan 14, 1, 3. ¿Alguien que me lo pueda leer, por favor? Juan 14, versículo 1 al versículo 3. Con voz bien fuerte, por favor. El primero que diga yo. Yo. Ok. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces aquí está explicando Jesús, está dando consuelo a los suyos acerca del futuro lugar que Él nos ha reservado. Dice, yo me voy y voy a preparar lugar para ustedes. Si yo me voy a preparar lugar. Se fue, entonces prepara lugar, ¿no? De que hay un lugar preparado, hay un lugar preparado. Entonces volvemos a la misma pregunta. ¿Nosotros cuándo vamos a ir a ese lugar preparado? ¿Antes de la gran tribulación? ¿Durante la gran tribulación? ¿Después de la gran tribulación? Ese lugar está, ¿ok? Entonces, la evidencia de que este lugar está es tu santificación. ¿Por qué? Porque el Señor prepara a sus escogidos, los santifica, los hace madurar en su palabra. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a estar en este lugar. Ahora, si es antes, si es durante o si es después, pero tú no demuestras con tu vida santificación, ese lugar no es para ti. Si no hay arrepentimiento, tú no perteneces a ese lugar. Arrepiéntete entonces de tus pecados. Bueno, Jesús está explicando y dando consuelo a los suyos de que está preparando este lugar. Este lugar va a estar listo para los que le pertenecen, para los que han creído, para los que han sido salvos solamente por su sangre. Entonces, estuve viendo también que de diferentes posturas, que si el Señor tiene preparado un lugar para nosotros, entonces nosotros tenemos definitivamente que estar en otro lugar que no es la tierra, ¿verdad? Tenemos que estar aparte de la tierra en donde va a pasar lo que vaya a pasar aquí. ¿Por qué? Porque va a haber un lugar que no es la tierra, que es las moradas celestiales, donde vamos a estar con el Señor para siempre. Juan 17, 24 dice, Padre, está Jesús orando, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El lugar de Jesús será nuestro futuro lugar para que podamos verle glorificado. Y esto quiero que tú te lo quedes. ¿Por qué? Porque esto sí o sí es una realidad. Es una promesa de un futuro cumplimiento. Es donde tú vas a estar en un determinado tiempo. Hay tantas personas que toman diferentes posturas y todas ellas hablan con tal convencimiento que de repente tú escuchas a una y dices, wow, o sea, esta es la persona. Y luego tú escuchas a otra con otra postura y, órale, no, es que esta persona dice más esto. Y luego escuchas a otra, no, es que mira esta otra persona otro día. Entonces, no como cristianos debemos perseguir posturas. No debemos perseguir posturas, caeríamos en el error. ¿Por qué? Porque estaríamos perdiendo el enfoque de caminar en santidad, de demostrar amor a los hermanos, de perdonar, de ser iglesia, de ser soporte para la vida de nuestros demás hermanos. Porque si yo estoy perdiendo el tiempo en pelearme con otros para ver si es antes, durante o después, entonces no voy a estar enfocado en servirle a nuestro Señor con la vida de mis demás hermanos. Es Mateo capítulo 25, disculpen. Es la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué onda conmigo? Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes:
danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, hay un momento preciso que ningún ser humano sabe con exactitud, ¿sí? Porque hay muchos que se levantan en prédicas o en conferencias o en videos o en tales que dicen, el Señor viene tal mes. Escuché hace 2 meses un hermano que dijo que en septiembre iba a ser la venida de nuestro Señor. Este septiembre, ya estamos en octubre. ¿Qué pasó? Entonces no vino el Señor y él dijo públicamente que el Señor viene en septiembre, que porque las fechas, el calendario, no sé qué tanto. Cristiano, o sea, evangélico y todo. Y dijo que venía en septiembre. Y no solo él, muchos se han levantado y han dicho, el Señor viene este día, el Señor viene este mes, el Señor viene este año. A lo largo de todo este tiempo, el Señor viene tal día. Nadie sabe, nadie, ni va a saber nadie el día exacto en el que el Señor venga. Y el que se levanta diciendo, como de parte del Señor, Dios viene tal día, es falso profeta. Es falso profeta. Téngalo 100% por seguro. No les quepa duda al respecto. Esto no es doctrina secundaria, esto es doctrina primaria. El falso profeta es el que dice que va a pasar algo y no pasa. ¿Ok? También el falso profeta es otro tipo de falso profeta. Es el que dice que va a pasar algo y sí pasa, pero lo que pasa es contrario a lo que Dios enseña en la Escritura. Es falso profeta. Son 2 tipos de falsos profetas, porque lo sobrenatural no solamente proviene de parte de Dios, también proviene de parte de Satanás y de sus ángeles. Ocurren cosas sobrenaturales, que es una de las señales. Con el anticristo hará cosas grandiosas, ¿no? Grandiosas, cosas que maravillará a todo el mundo. Hay un momento preciso que ningún humano sabe con exactitud, donde el Señor arrebatará a los suyos y los que permanezcan en Él entrarán con Él para siempre. Los imprudentes no tendrán lugar con Él. Según la parábola que estábamos viendo de las 10 vírgenes, hay un tiempo que parece el esposo se está tardando, pero las prudentes que van preparadas están listas para recibirlo. Pero las imprudentes, que también están vestidas iguales que las prudentes, que seguro tienen a lo mejor la misma enseñanza, el mismo aprendizaje, pero son imprudentes, también se dan cuenta que el Señor está tardando. Entonces, de repente, el Señor llegó, el esposo llega, y las que estuvieron listas entraron a las bodas con el Señor. Las imprudentes, ¿quién sabe quiénes eran? Dijo el Señor, yo no te conozco, y no les permitió el acceso. ¿Ok? Entonces, en esta representación de sus escogidos, en esta representación del escogido y del que parece escogido, debe de haber mucha preocupación en nuestras vidas, no en cuanto a la salvación, sino en cuanto a qué está reflejando nuestra vida. ¿Nuestra vida está reflejando salvación? ¿O nuestra vida está reflejando algo que parece salvación, pero no es? ¿Por qué? Porque había 10 vírgenes. Seguro las 10 se veían iguales, pero solamente 5 de ellas eran prudentes. Mateo 24, 29 al 31. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, hasta que no pase la tribulación, será la señal del Hijo del Hombre, y vendrá
y mandará a sus ángeles recoger de entre todas las partes de la tierra a sus escogidos. Esto es después de la tribulación. Entonces, si hay arrebatamiento o rapto, que es exactamente lo mismo, después de la tribulación, vemos en este versículo. Pero y luego está la parte de la interpretación de los ancianos, si son esos santos redimidos por el Señor, que ya están antes de que fueran los sellos abiertos. Yo me inclino más que Apocalipsis es una explicación, son tres explicaciones de tres perspectivas diferentes cuando habla acerca de los sellos, de las copas y de las trompetas. Aunque también claro que no puede ser, puede no ser y ser una historia cronológicamente lineal, ¿no? Que va sucediendo vez tras vez tras vez, en ese orden en el que es explicado. Aunque yo me inclino a que es una perspectiva de tres, los sellos, las trompetas y las copas. ¿Por qué? Porque cuando Juan describe cada una de ellas, inicia donde mismo con el comienzo del juicio y termina con el juicio sobre la tierra y termina con el juicio de Dios sobre los malvados en cada una de ellas. Entonces, inmediatamente después de la tribulación, en aquellos días el sol se oscurecerá, van a pasar todas estas cosas. Después de la tribulación, dicen estos versículos que acabamos de leer, y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, después de la tribulación. Entonces, van agarrando conmigo el asunto que tengo con estas posturas. La iglesia, en el libro Apocalipsis, otra de las razones, es dejada de mencionar del capítulo 3 hasta el capítulo 19. La iglesia no es mencionada entre el capítulo 4 y el capítulo 18 en Apocalipsis. No hay ninguna mención de la iglesia en estos capítulos. Cuando se encuentra en el cielo, en las bodas del Cordero, en el versículo 19, ya no se hace mención de ella en la tierra, pero se menciona un grupo de santos muertos por causa del testimonio de Jesús, con sus ropas lavadas con la sangre del Cordero. Y esto, según la otra postura, ¿no? de antes de la tribulación, el arrebatamiento, es que la iglesia es llevada con el Señor. Entonces comienza la tribulación en la tierra, la mayoría no se arrepiente, la mayoría rechaza al Señor, sigue al falso profeta, a la bestia, al anticristo. Pero hay otros que se convierten durante este tiempo, que son mártires del Señor, que han muerto, que están clamando al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Y que el Señor les contesta: esperen un poquito más, un poquito más. Ellos han sido lavados con la sangre del Cordero. Entonces, esta otra postura dice que mientras su iglesia está con el Señor, entonces hay mártires que están muriendo aquí en la tierra, en la tribulación, dando sus vidas por causa del testimonio de Jesucristo. Entonces hay dos grupos ya, unos arriba y otros abajo, muriendo por el Señor, hasta que regresa a la iglesia junto con Jesucristo, ataviada como novia para las bodas del Cordero, Jesús casándose con su novia, y vienen otros invitados, ¿no? Porque dice la Escritura que en las bodas del Cordero, bienaventurados son los que son invitados a las bodas del Cordero. Pero si lo vemos de esta manera, no todos los creyentes podemos ser invitados a las bodas del Cordero. Y hablo desde Génesis hasta el último Apocalipsis. No todos ellos, nosotros, podemos ser sus invitados, porque si fuéramos invitados todos nosotros, iríamos a una boda. Imagínense ustedes que los invitan a una boda, ¿no? Les dan una invitación, llegan 1000 personas a una boda gigante, ¿no? Y está el novio parado. Comienza la música, la música bien bonita y todo, y voltean, y pues ¿dónde está la novia? No se ve por ningún lado. Voltean al pasillo, no viene, y ya de repente todos se sientan y ya comenzó la boda, pero el novio no se está casando con nadie. Entonces una es la novia, la que será esposa del Señor Jesucristo, y luego están los invitados, ¿ok? Entonces tenemos que ser sabios para discernir la Escritura del Señor. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 2 al 4. Mm, 5, 2 al 4 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón.
Ese día vendrá como ladrón, pero tú, hijo de Dios, a ti no te va a sorprender, porque tú vas a estar consciente de las señales para que estés preparado. Y no digo como el estudiante que se prepara un día antes del examen, no, no. Tú para entonces, porque sin discernimiento espiritual, pues cómo te vas a dar cuenta, ¿no? Y para tener discernimiento espiritual, tú ya tuviste que llevar un trayecto de santificación, un trayecto de dependencia en las Escrituras, de madurez espiritual. Esto corresponde a lo que acabamos de leer de 1 Tesalonicenses, al capítulo 6 de Apocalipsis, cuando el segundo sello es abierto. La tierra experimenta un tiempo de paz y viene el jinete del caballo rojizo o bermejo que dice: quita de la tierra la paz y se le da una gran espada para hacer matanza por toda la tierra. Aquí hablando nada más de pues, las concordancias que hay entre un versículo y otro. La tierra está en paz y de repente viene este jinete que la quita, la arrebata y hace gran matanza en toda la tierra. Pero lo que dice 1 Tesalonicenses es: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces, escuchen lo que dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿A ellos? ¿A quién se refiere a ellos? Ellos se refiere a la última generación, incluida la de los creyentes, que van a atravesar el proceso de tribulación. O se refiere a ellos, los incrédulos, pero no a los creyentes que serán arrebatados antes de la tribulación. ¿A qué ellos se refiere? Y la razón principal de por qué no tengo una postura definida respecto al posttribulacionismo, pretribulacionismo, milenialismo. La razón principal es porque grandes expositores de la palabra se encuentran en desacuerdo al respecto. Estudiosos, teólogos, personas que manifiestan fruto espiritual y se encuentran en desacuerdo al respecto. Y yo no creo que esto sea un motivo de división. Al contrario, yo creo que lo que Jesús enseñó en Mateo capítulo 24, versículo 34, que dice: de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Creo que la generación previa al fin de los tiempos será capaz por revelación espiritual discernir la venida de nuestro Señor. Entonces, cuando veo a estos personajes, a estos libros, cuando escucho lo que predican y son personas en verdad que sé que estudian las Escrituras, trato de no escuchar personas que no viven de acuerdo a lo que predican, pero a los que escucho que sí viven de acuerdo a lo que predican, sin embargo predican en cuanto a esto, escatología, una postura y otros otra. Entonces, bueno, ahí está una de las principales razones, ¿no? Que hay desacuerdos doctrinales al respecto. Y no, hombre, pues ya ves a sus seguidores, se dan con todo en los comentarios, en las publicaciones, y se tratan mal, y no, es una cosa horrible, ¿no? No manifiestan pues el fruto espiritual porque se ponen bien salvajes. Entonces, yo creo que lo que Jesús dijo es cierto, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esa última generación va a discernir, los espirituales, los que disciernen los tiempos para saber la venida del Señor. Y mira, yo no sé si tú crees que el arrebatamiento, porque es un hecho que habrá arrebatamiento, va a ser antes de la gran tribulación, o durante la gran tribulación, o después de la gran tribulación. No sé qué es, cuál de estas es tu postura, pero sea antes, durante o después, no hay pretexto, no hay motivo para que tú no camines en santificación. Si la gran tribulación es la ira de Dios, no vamos a participar de eso. Sin embargo, hay persecución. Todavía te cuesta la vida ser cristiano. Bueno, aquí no tanto, ¿verdad? Pero tal vez pronto sí. Y tú debes de seguir caminando en santificación, demostrando con tu vida que eres un hijo, una hija de Dios. Si es la ira de Dios, bueno, entonces ten confianza. Vas a ser arrebatado y vas a recibir al Señor en el aire. No hay nada que temer. Si no es completamente la ira de Dios, sino la ira de Dios se manifiesta, no sé, al final de la gran tribulación, tal vez con la última copa, ya en el momento del juicio, y tienes que pasar por la gran tribulación, pues tranquilo también. También tranquilo, eres del Señor y perteneces a Él. Y como dice Jesús, ¿no? Si aún Satanás intenta confundir, intenta hacerles daño, espiritualmente hablando, a sus escogidos, pues no lo hará, ¿no? Si pudiera,
lo haría, lo puede intentar, pero no lo puede hacer, porque estamos apartados para el Señor. Nuestra fe no puede ser movida. Entonces, si no atravesamos ese proceso, gloria a Dios, en la persecución que atravesemos, en el nivel que la atravesemos aquí, hay que seguir glorificando al Señor con nuestras vidas. Si sí atravesamos esa horrenda tribulación, gloria a Dios, porque nuestra fe tiene que pasar por fuego, ya sea por tribulación aquí, o por tribulación y también por la gran tribulación. Ya sea la una o la otra, no hay pretexto para que un hijo de Dios no presente santificación, no presente fruto espiritual, no hay ninguna. Así que sé consciente que tú como hijo, hija de Dios, tu vida pende de un hilo, porque Satanás está como león rugiente, listo para acabarte. Lo único que le interesa es que Satanás no se va a presentar a tu vida como un ente demoníaco así con cuernos y malvado, no. Simplemente su mayor victoria va a ser que tú pierdas el enfoque de Jesucristo. Aquí tienes tú como cristiano el enfoque en Jesucristo y su mayor victoria va a ser que tú hagas esto. Esa va a ser la mayor victoria de Satanás. No va a haber otra. Si tú como cristiano tienes el enfoque aquí, gloria a Dios por eso. Y Satanás va a hacer que tú nada más hagas esto. Es lo único que va a hacer Satanás, que tú te desenfoques de Cristo Jesús. Versículos 11 al 13. Ahí en segunda de Pedro. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Cuán importante es saber el destino de los que desechan la palabra de Dios para vivir de manera impía. Debemos de conocer qué es lo que va a pasar. Los cielos y sus elementos serán consumidos, serán deshechos, serán quemados. Es una realidad y va a suceder. No que puedas vivir de manera santa por el miedo al fuego que está próximo. Alguien que escuche este mensaje y lo que va a pasar, el fuego por el que va a ser atravesado la tierra y las personas en ella. ¡Ay, qué miedo! No, ya voy a empezar a caminar en santidad. Por tus fuerzas, por mis fuerzas, por las fuerzas de un ser humano, no puedes. Nadie puede empezar a caminar en santidad. ¿Qué es lo que te toca? Si no estás caminando en santidad, en santificación, esa santificación progresiva que hemos estudiado, ¿qué es lo que a ti te toca hacer entonces? No esforzarte por caminar en esa santificación progresiva, arrepentirte, clamar a Dios, buscar depender de las Escrituras, buscar el rostro del Señor cada día a través de las Escrituras. El Señor va a hacer que tú comiences a santificarte cuando dependas de esto. Hablando de si no dependes de las Escrituras. El fuego viene y la destrucción, pero nosotros esperamos cielos y tierra nueva. Nosotros, los hijos de Dios, nosotros los creyentes. Las noticias de lo porvenir son abrumadoras, son horribles, son espantosas. Le da miedo a cualquiera. De hecho, yo antes no quería leer Apocalipsis porque a mí se me hacía un libro de terror. Tu espera descansa en ver la manifestación gloriosa de Jesucristo. No descansa en ver el fuego de perdición contra el mundo y el impío. Aunque va a suceder, tu espera descansa en la manifestación gloriosa de Jesucristo. Porque cuando Él venga, tú sabes que estás de su lado. Él viene y trae juicio a la tierra. Pero cuando Él venga, tú sabes que estás de su lado. Y tu espera descansa en eso. Y no en el fuego que viene. No en la destrucción, en el juicio que viene sobre la tierra y sobre los impíos. Si como hijo de Dios vas por ahí, como hijo de Dios, lo voy a decir entre comillas, esperando siempre y con terror, ¿no? Y con miedo, como, hijos, ahí vi una señal, no sé, y a lo mejor ya viene el fuego, ya viene la destrucción. Y siempre estás como a la espera, ¿no? Y, ay, es que la tribulación, y es que va a pasar esto y va a pasar aquello. Entonces estás parado en el lugar incorrecto. ¿Dónde debes de estar parado? ¿En qué? A Dios nada se le sale del control. Y esa gran tribulación que fuéramos a pasar por ella está totalmente en el control del Señor.
totalmente. Y si tú eres de Cristo, entonces estás del lado correcto. Estás del lado correcto. Porque aún después de todos esos acontecimientos, Satanás va a convencer a las naciones, aún miren después de todo eso, y va a hacer guerra contra el pueblo de Dios. Se va a levantar el Cordero, los va a aniquilar como una nada y va a poner fin a todo esto. Pero tú, ¿dónde vas a estar? ¿Con los convencidos por Satanás? ¿O del lado del Señor? Para vida eterna, para vida nueva. Versículo 14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Tus frutos. Eso es lo que importa. No importa si decides ser cristiano, si dices ser cristiano desde hace 50 años. Tu vida en verdad refleja un caminar en santificación. No importa si dices ser cristiano, no, es que yo soy cristiano desde hace 15, 20, 30 años, 40, 50, 100 años. Un mes. Tus frutos dicen que en verdad eres ese cristiano que tiene tanto tiempo como cristiano. Una semana, no sé. Tus frutos es lo que importa. Procura que Jesús te encuentre sin mancha y sin motivos de reprensión. Si hoy estás manchado, hoy, este día, si hoy estás manchado, manchada, y tienes motivos para ser reprendido o para ser reprendida, obviamente por una conducta pecaminosa, entonces arrepiéntete. Es tiempo de arrepentimiento y cambios verdaderos en tu vida. El Señor viene y no querrás presentarte como un obrero avergonzado o reprobado delante del Señor. ¿Y por qué digo esto? Repito, no porque la salvación se pierda, sino que si yo, como supuesto hijo de Dios, me he convencido de que soy un hijo de Dios, de que soy cristiano, pero hoy me encuentro manchado y tengo motivos, uno o muchos motivos para ser reprendido por la palabra del Señor, y mañana también, y pasado mañana también, y al siguiente día también, y a la siguiente semana también, y al siguiente año también. Entonces nomás me convencí de que soy un hijo de Dios, pero no es cierto. Y cuando el Señor venga en ese día, me voy a voltear avergonzado, reprobado totalmente por Él, como una de esas vírgenes insensatas, con la puerta cerrada, y el Señor contestándome: no tengo idea de quién eres. No tengo la menor idea de quién eres. A lo mejor tú dices que me conoces, pero yo no tengo idea de quién eres. No puedes entrar aquí. Versículos 15 al 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, ¿no? Si a Pedro se le hacía difícil de entender lo que Pablo escribía, imagínense. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Los descuidados que usan la palabra de Dios para encontrar un beneficio propio, extraer un pasaje, un porcentaje de la palabra de Dios para usarlo como un beneficio propio, se vuelven un imán de su propia destrucción. Pedro nos recuerda que los que viven en error son ciegos, inconstantes que tuercen las escrituras, viven en la mentira y mueren en su propia mentira y engaño. Como hijo de Dios, no eres un especialista en una sola parte de la escritura. No eres un especialista en la gracia. No eres un especialista en la misericordia. No eres un especialista en el juicio o en lo legal. Eres un especialista de Génesis a Apocalipsis. Y todo esto en conjunto revela el corazón de Dios. Para su gloria. Para su gloria. Para mostrar su gloria a todo lo que Él ha creado. Su misericordia por habernos escogido a nosotros, inmerecedores. Y también para mostrar su gloria entre los que lo rechazan. Todo esto es para su gloria. No para que nosotros saquemos porciones de aquí para provecho nuestro. Es como debemos de vivir. Bíblicos. Versículos 17 al 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza.
Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Sabiendo de antemano, hermanos, hermanos, ustedes tienen un deber para con el Señor. Todos los que se dicen hijos de Dios, escudriñar las Escrituras día con día. Es tu deber con el Señor, escudriñar las Escrituras. Si tú no tienes el deseo de escudriñar las Escrituras conforme van pasando los días, las semanas, los meses, los años, ten por seguro, y no falla esta predicción, no eres un hijo de Dios, no eres una hija de Dios. Como hijo de Dios, a lo mejor, muy probable, 100% probable, vas a tener días en donde no tienes ganas de leer las Escrituras, por X o Y razón. Pero ¿sabes qué? El Espíritu dentro de ti se va a poner muy triste y te va a llevar a arrepentimiento. Te va a llevar cada vez a santificación, a depender más y más en ella, en las Escrituras. Pero si tú, convencido de ser hijo, hija de Dios, pasan los días y las semanas y no vienes a la palabra de Dios, ten por seguro que no eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Porque bueno, si no vienes aquí, no te interesa venir aquí, pues es bastante obvio que tu vida no manifiesta ningún fruto espiritual. Ya ni siquiera hay que ponernos a meditar en eso si la fuente no se encuentra. Si ustedes toman lo que yo les predico domingo tras domingo sin pasarlo por la verdad bíblica, entonces estarían viviendo en error. Y cualquiera puede venir a engañarlos y plantar duda o división entre ustedes. Porque es nuestro trabajo que todo lo que escuchamos provenir de parte de Dios, abramos nuestras Biblias y veamos si sí viene de parte de Dios o si no viene de parte de Dios. Hablamos de dos tipos de falsos profetas: los que dicen y no se cumplen, y los que dicen y se cumple, pero no va de acuerdo a las Escrituras. En el crecimiento de Jesús, en toda madurez espiritual dada por Dios a través de su palabra, guárdense en esto y nunca caerá su firmeza. Nunca, nunca. Serán como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. ¿Sí? Entonces, guarda tu vida en toda madurez espiritual dada por Dios, en todo crecimiento de tu dependencia a este libro. Guárdate en eso. Tu firmeza nunca va a caer si lo haces. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Padre Santo, gracias por la revelación que nos das acerca de lo futuro, de lo porvenir. Dios, en estas mentes débiles, caídas, en estos razonamientos caídos, podemos, Señor, elogiar a nosotros mismos por creer que sabemos mucho. Sin embargo, Señor, tus pensamientos no son nuestros pensamientos no son los tuyos son mucho más altos. Y aunque tenemos la mente de Cristo, no somos Dios, no somos tú, Señor. Nos toca depender de tu Escritura, confiar con nuestras vidas en tu Escritura. Te ruego, Padre Santo, porque traigas convicción a nuestro ser, Señor, para vivir cada día como si fuera el último. No tengo la certeza, Señor, si nos vas a arrebatar antes o después de la tribulación, o durante la tribulación. Sin embargo, puedo confiar a través de tu palabra que donde tú estás, yo voy a estar. Y todos mis hermanos y hermanas de igual manera. Te ruego, Señor, que nos hagas caminar en santificación, que nos hagas vivir, Señor, demostrando que tú nos has salvado poderosamente. Danos, Señor, espíritu de humildad, espíritu de mansedumbre, para soportarnos unos a otros, para cargarnos unos a otros, para hacer de testimonio unos a otros de lo que tú haces en el corazón de perversos. Porque solamente tú sabes lo perverso que yo soy. Y no, como dice, Señor, un hermano, no hay nada allá afuera que me asuste más que la perversidad de mi corazón. Pero puedo confiar en ti, Señor, porque tú has transformado mi vida y la vida de cada uno de los que han creído en tu santo nombre, en la sangre del Cordero inmolado que ha dado su vida por nosotros. Guárdanos, Señor, guarda nuestras mentes
de la tentación, nuestra debilidad. Si hemos de ser arrebatados antes de la tribulación, Dios, y atravesar procesos de fuego para purificar la fe, guárdanos y haznos permanecer en tu palabra. Si hemos de pasar la tribulación, Señor, y ser arrebatados después, guárdanos cuando pasemos por ese fuego para permanecer en tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.